Ahora sí, bueno. Buenos días. Vamos a arrancar hoy con la prepa de opciones. Vamos a entrar con la parte de ejercicios. Y la idea de esta clase es que veamos las distintas formas en las que puedes utilizar las opciones dentro de los mercados financieros. Eso incluye las 4 funcionalidades básicas, que son especulación, cobertura, potenciar ganancias. Y hay una cuarta forma en la que se usan las opciones, que bueno, también tiene que ver con especulación, pero es lo que es usar opciones para hacer straddles financieros. Ya de todas formas eso lo vamos a repasar. Y bueno, antes de arrancar, para que la clase fluya un pelín más sencillo y tengamos un pelín más claro todo, aquí un breve repaso de cuál es la lógica de un call y cuál es la lógica de un put. ¿Sí? Primero, repasando lo que es una opción financiera, es un instrumento, un derivado financiero que te da el derecho a comprar o vender un activo subyacente a un precio fijo, que es el que se conoce como precio de ejecución o precio de ejercicio, en un periodo de tiempo determinado, que es el vencimiento. Es decir, básicamente yo creo que va a pasar algo con el precio, entonces compro una opción para que me den el derecho a hacer lo que me interesa durante determinado periodo de tiempo. Entonces, si quiero comprar el derecho a comprar, entonces voy a comprar un call. Si quiero el derecho a poder vender, sería un put. ¿Cuál es la lógica que hay detrás de cada uno de ellos? Esto para que lo tengan un pelín claro, ¿no? Después les paso lo tienen ustedes. Pero bueno, detrás de la lógica de un call, ¿qué es lo que pasa? Tienes un comprador que piensa lo siguiente. Yo digo, mira, el precio va a subir y yo voy a querer comprar acciones. Entonces, déjame comprar el derecho, o sea, voy a pagar por el derecho a comprar barato. Eso es lo que me interesa, poder comprar barato en el futuro. Mientras tanto, el emisor de un call, porque esos son los dos agentes que tengo cada vez que hay una opción, un comprador y un emisor de la opción. El emisor va a decir, bueno, mira, yo creo que el precio no va a pasar de este nivel. O sea, va a subir o puede bajar, no importa. Lo que yo sé es que no va a superar tal nivel. Y entonces voy a emitir opciones con un precio de ejercicio que esté por debajo de esa expectativa que yo tengo del precio de mercado. ¿Por qué? Porque el que emite la opción está interesado en que no la ejerzan. Él lo que le interesa es cobrar la prima de la opción que está vendiendo y que nadie la ejerza, porque si se queda con un dinero por emitir las opciones y ya pues, es casi que dinero si no ha hecho nada, porque la gente no la va a ejercer o es su expectativa. Por otro lado, el comprador adquiere la prima, paga la prima y adquiere la opción, en este caso un call, precisamente porque tiene la idea de querer ejercerla, porque esas son sus expectativas. En función de lo que pase, bueno, ya se verá quién es el que gana. En el caso de un comprador, él siempre va a tener una pérdida inicial, que es la prima que va a pagar por la opción, pero si decide ejercerla, entonces va a tener un ahorro al comprar, y esa es su ganancia. La idea del comprador es poder ejercer el call a un precio que le permita ahorrar más que lo que pagó por la prima. ¿Sí? Porque no tiene sentido que, bueno, te di $5 por acción para tener el derecho a comprarla, me va a ganar 2 por acción. O sea, no. La idea es que te ganes más de lo que pagaste por la prima. En el caso del emisor, desde que emite la opción, ya tiene ganancia, que es la prima cobrada. Y si el comprador decide ejercerla, entonces tiene 2 potenciales fuentes de pérdida. Si emitió el call cubierto, es decir, él tenía las acciones en su portafolio y dijo, bueno, voy a meter unas opciones, la pérdida que va a tener el emisor va a ser igual a la pérdida potencial que tiene al venderlas más barato. Me explico. Vamos a suponer que las acciones costaban 50, el precio sube a 60 y las opciones que yo emití tenían un precio de ejercicio de 55. Ah, Naomi, creo que ya lo acepté. Ahorita le voy a aceptar a todos. Chévere. Entonces, esto bueno, está en 55. Si el pana que compró el call ejerce su opción, yo se las tengo que vender a 55 obligado, aunque podría al mercado venderlas a 60. Sin embargo, como estoy obligado a venderlas a ese precio, entonces voy a tener una pérdida de 5. ¿Sí? Entonces, esa es la pérdida que tiene el emisor si las emite cubiertas. Fíjense que cuando emito opciones cubiertas y tengo pérdida, no sale plata de su bolsillo, simplemente está dejando de ganar. En cambio, si hago una emisión descubierta, es decir, emito el call, pero no tengo las acciones en mi portafolio, entonces ahí sí es un rollo, porque si la ejerce, tengo que ir al mercado a comprar las acciones que no tengo guardadas para podérselas dar a un precio más barato. Entonces es un rollo porque tengo que pagar las 60 y vendérselas las 55. Entonces es una pérdida y es bien complicado porque ahí sí hay más movimiento efectivo. Eso es un call. La lógica de un put es un poco al contrario. En este caso, el comprador piensa, mira, el precio va a caer y yo tengo acciones. Entonces mejor me aseguro un precio al que las pueda vender bien. ¿Sí? Que esté por encima de ese precio que yo creo que es el que va a bajar. En cambio, el emisor de las opciones que dice, bueno, mira, yo creo que el precio del mercado no va a caer por debajo de tal precio, que es el que yo voy a poner de ejercicio. O sea, por debajo de tal precio. Entonces dejan poner un precio de ejercicio un pelín arriba. Es decir, yo creo que el precio de las acciones a lo mejor baja hasta 20. Entonces yo voy a poner un precio de ejercicio de 15. ¿Para qué? Para que nadie las quiera emitir. Eso es alguien encendió el micrófono. Chévere.
Entonces, esa es la lógica. Y bueno, ¿cuál es la ganancia en el caso de un comprador? Él siempre va a tener la pérdida de la prima, y si ejerce la opción, va a ser el sobreprecio el que venda. Es decir, si el precio de mercado está en 15 y yo compro una opción con un precio de ejercicio de 20, entonces esos 5 de diferencia es lo que yo gano. Chévere, Roman. Ese sobreprecio al que yo estoy vendiendo es lo que voy a ganar. En cambio, si se trata de un emisor, él va a ganar por la prima, o sea, al emitir la opción, inmediatamente gana lo que es la prima, y su posible pérdida sería si ejercen. ¿Cuánto va a perder? Bueno, el sobreprecio el que va a tener que comprárselas, valga la redundancia, el comprador. Sí, porque fíjense que acá, y esto es una distinción bien importante, cuando se trata de un put, no hay forma de que el emisor haga una emisión descubierta. Porque cuando emite un put, el emisor se está comprometiendo a comprar. O sea, usted, señor comprador, que tiene el put en la mano, si quiere, me puede obligar a comprar las acciones a este precio. Entonces, si el pana comprador decide ejercer su put, bueno, no me queda otra que bajarme la mula y comprar las acciones al precio que acordamos. Pero no hay mayor problema. O sea, y eso ya está definido desde el principio del contrato. No hay una manera en la que yo lo pueda emitir sin activo subyacente, porque al emitir el put yo no me estoy comprometiendo a venderte nada. Me estoy comprometiendo a comprarte. Porque tengo que tener el dinero para poderte las comprar al momento que tú me lo pidas. En cambio, cuando es un call, sí puede haber una emisión descubierta, porque yo estoy asumiendo como emisor el compromiso de venderte algo. Si no tengo ese algo, en el momento que tú me lo pidas, bueno, ahí es un rollo, porque es una emisión descubierta y tengo que ir al mercado a comprarlo para podértelo dar como acordé, al precio que acordé. Entonces, si tengo que pagar de más para dártelo a un precio más barato, bueno, ese es mi problema que hice la emisión descubierta. Y bueno, aquí tenemos unos grafiquitos, esto de todas formas ya lo tienen las láminas, que es más o menos la lógica. La línea que ven por aquí es el precio de ejercicio, y a partir del precio del ejercicio es que el emisor, el comprador de la opción empieza a tener ganancias, ¿sí? A partir del precio de ejercicio. Esto, por supuesto, no basta con que el precio supere el de ejercicio, sino que tiene que superar el precio de ejercicio más lo que él gastó en prima. Una vez que cubre el gasto por la compra de la opción y superando el precio de ejercicio, por supuesto, entonces ahí sí empieza a materializar ganancias, que, fíjense, inmediatamente son pérdidas para el emisor. ¿Sí? O sea, en el caso de las opciones financieras, no hay forma en que el comprador y el vendedor de la opción ganen. O sea, o gana uno o gana el otro. Y listo. Entonces, bueno, esto de todos modos lo tienen las láminas. Lo que quería era como que tuvieran eso en mente para cuando hiciéramos los ejercicios poder fluir un pelín más rápido. ¿Hasta aquí alguna duda? Chévere. Entonces seguimos. Vamos con el primer ejercicio que dice lo siguiente. Esto, las acciones de XYZ hoy cotizan en $50. Ajá, ya. ¿Quién escribe? Claro, fin. Ajá, hoy cotizan en 50. Y usted decide comprar dos opciones call con un precio de ejercicio de 49 y vencimiento a 6 meses. Si la prima por tiempo es de 120, ¿cuál es el precio por opción? ¿Cuál es el precio de equilibrio? Pasados 3 meses desde la compra, el precio de la acción sube a 55. ¿Cuál sería el rendimiento al vender la opción, no ejercerla? Suma una nueva prima de tiempo de 65. Si en lugar de comprar las opciones hubiera comprado acciones directamente, ¿cuál sería el rendimiento? Asuma que recibió dividendos por acción de $1 durante el periodo de tenencia. Ok, entonces, comenzamos por acá copiando los datos que nos dan. Esto, tenemos el precio de la acción hoy. Serían $50. Esto, luego tenemos que el precio de ejercicio de las opciones son 50. 49, disculpen. Vencimiento 6 meses y la prima por tiempo es de 120. Nos dice entonces, ¿cuál es el precio por opción? En este caso, precio por call. Aquí, lo tenemos también acá en esta sección de fórmulas, pero partiendo de acá, tenemos que el precio por opción va a ser el valor fundamental de esa opción más la prima por tiempo. Recordando, la prima por tiempo es ese precio que estamos dispuestos a pagar por el derecho que nos da a lo largo de un lapso de tiempo poder ejercer la opción. Mientras más tiempo tiene una opción, mayor es la prima por tiempo, es decir, mayor es el precio que voy a pagar. ¿Por qué? Porque me están dando más chance en horizonte temporal para que el precio se mueva como a mí me interesaba y poder sacarle ganancia a la opción. Entonces, si una opción vence en bastante tiempo, hay más chance de que yo le pueda sacar un beneficio, por eso hay una prima por tiempo, ¿sí? Mientras más se acerca una opción a su vencimiento, menor es la prima por tiempo.
¿Y cómo se calcula? Mira, la prima por tiempo es una cuestión de oferta y demanda, realmente no tiene un cálculo específico. Este suele ser el tipo de cosas que uno saca por diferencias para poderlo estimar, ¿no? O te lo da el ejercicio, como es este caso, ¿sí? Que te dice que la prima por tiempo es de 120. Ya lo tenemos en esta primera parte. Ahora lo que nos interesa es el valor fundamental. Y repasando el valor fundamental, básicamente, la lógica del valor fundamental es cuánto me estoy ahorrando desde el precio de ejercicio hasta el precio de mercado. En el caso de una opción de compra, el valor fundamental es positivo si el precio de ejercicio está por debajo. ¿Por qué? Porque significa que puedo comprar más barato que en el mercado. ¿Y cómo calculo el valor fundamental? Bueno, el precio de mercado menos el precio de ejercicio. Esa diferencia es lo que me dice cuánto me estoy ahorrando por acción. Y multiplico por 100. ¿Por qué por 100? Porque las opciones se venden en paquetes de 100 acciones. O sea, me están dando el derecho a comprar 100 acciones al precio de ejercicio. ¿Sí? Generalmente son paquetes de 100, eso tú lo puedes cambiar, actualmente son 200 y tal, pero el estándar es que las opciones se venden en paquetes de 100. ¿Sí? Por eso se multiplica siempre por esto. Entonces yo lo que voy a multiplicar es cuánto me estoy ahorrando por acción y bueno, por 100 acciones, que es lo que tengo. Y eso es lo que en valor fundamental debería estar dispuesto yo a pagar por la opción. Entonces, en este caso calculamos valor fundamental de la opción sería el precio de mercado hoy menos, entre paréntesis, el precio de mercado hoy menos el precio de ejercicio por las 100 opciones que trae cada paquete. ¿Sí? Entonces el valor fundamental es 100, que sería el total ahorro que tendría si yo me comprara 100 acciones a 49 en vez de 50. $100 me estaría ahorrando. Entonces, sumamos estas dos cosas, precio por acción, serían los $100 de valor fundamental más los $120 de la prima por tiempo. Significa que yo estaría dispuesto a pagar por cada opción $220, bueno, realmente ese es el precio de mercado. 220 por opción. Y tendríamos la primera pregunta. Listo. 220. Esto, por supuesto, una opción tiene valor en la medida que el precio, si es un call, el precio de ejercicio esté por debajo. ¿Qué pasa si el precio de ejercicio está por arriba? Bueno, vamos a suponer que el precio de mercado hoy fuera 40. Obviamente, si el precio de ejercicio es 49, no tiene sentido que yo vaya a ejercer. Mira, sí, yo te la compro 49, pero vale 40. Ah, sí, no importa, quiero perder plata. O sea, no tiene sentido. Cuando eso pasa, que el precio de ejercicio, en el caso de un call, está por encima del de mercado, el valor fundamental es cero. ¿Sí? No es que es negativo, no se vayan a confundir. El valor fundamental existe en la medida que la opción tiene sentido ejercerla. Si la opción no tiene sentido ejercerla, ya vamos para allá, Romero. Ahorita lo sacamos. Si no tiene sentido ejercerla, entonces no hay valor fundamental. Sí, puede haber prima por tiempo, pero no va a haber valor fundamental. Para que tengan eso claro. Entonces, ya sacamos esta primera parte. Ahora vamos para la segunda, que es el precio de equilibrio, que es justamente lo que nos preguntó ahorita Romero. Que tenemos acá las dos formas. El precio de equilibrio, conceptualmente, es aquel precio de mercado en el cual el que compró la opción no gana ni pierde, sino que queda break-even. Entonces, como fuimos con la explicación, ese precio de mercado debería permitirle primero llegar al precio de ejercicio, de forma tal que si él ejerce, pues, en teoría que de tabla, más le permite recuperar lo que pagó por adquirir la opción. ¿Sí? No basta con que el precio de mercado llegue al de ejercicio, sino que tiene que subir un poco más para que él cubra lo que tuvo que pagar para tener derecho a la opción. Entonces, que eso se calcula tan sencillo como el precio por opción, que fue lo que desembolsé para adquirir las opciones, entre acciones por opción. ¿Sí? Que eso me daría más o menos cuánto pagué adicional por cada acción del paquete. En el caso de un call. Si en el caso de un put, la lógica es al revés. ¿Sí? Se lo resto porque la idea es que el precio baje por debajo de cierto punto. En el caso de este ejercicio, estamos con un call. Entonces nos vamos por acá. Vamos a sacar entonces cuánto es el precio por call, pero por acción. Que sería de estos 220, se supone que entonces yo divido entre 100 porque son 100 acciones, yo estoy pagando $2,2 por cada acción de ese paquete. $2,2 por cada acción de ese paquete. Entonces, ¿cuál sería el precio de ejercicio? El precio de equilibrio. El precio de equilibrio tiene que ser el precio de ejercicio más estos 2,2. Entonces, me da 51,2 y lo que significa eso es que cuando el precio de mercado llegue a 51,2, el comprador del call va a estar tabla. O sea, si ejerce la opción en ese momento, no va a perder ni va a ganar, sino que va a recuperar justo lo que le costó la prima. Si sube por encima de 51,2, entonces ahí es cuando empieza a tener ganancia. Pero de equilibrio, este es el precio. Ahora, Samuel, disculpa una pregunta. dime.
La parte del 2.2, ¿será que puedes repetirla? Que se me cortó un poco el audio, disculpa que te Chévere, moleste. tranquilo. Esto que está aquí es cuánto estoy pagando yo por el call por acción. ¿Sí? Recuerda que una opción te trae un paquete de 100 acciones. Entonces, si yo estoy desembolsando 220 para comprar el derecho para esas 100 acciones, ¿cuánto pagué por acción? Bueno, como son 100, divides los 220 entre 100 y te da 2,2. Significa que por acción estoy pagando una prima de $2,2 para tener el derecho a comprar a 49. ¿Sí? Esa es la lógica. ¿Cuánto del precio del call se va por acción? En este caso, 2,2. Chévere, Romero. Fino, fino, gracias. Fino, fino. Entonces, listo. Esto por precio de equilibrio. Vamos con la 3. Nos dice, pasados 3 meses desde que compré las opciones, el precio de las acciones sube a 55. ¿Cuál sería su rendimiento al vender la opción, no ejercerla? ¿Sí? Asuma una nueva prima por tiempo de 65. Ok. Entonces, como eso es lo que pasa, vamos a ponerlo por acá. Esto, precio de las acciones. Vamos a ponerle más 3 meses. Otro 3. Sería de 55. ¿Cuál sería su rendimiento si vende la opción pasado 3 meses? Ok, en este caso, fíjense que especifican que no vamos a ejercer la opción, sino que ahora la vamos a ver por león de mercado, porque esa es una de las alternativas que uno tiene cuando compra opciones. No necesariamente quieres ganar dinero adquiriendo las acciones o el activo subyacente, sino que tú puedes ganar dinero revendiendo el derecho, porque es como cualquier título. Tú puedes comprarlo y venderlo si tú quieres. Y obviamente va a fluctuar su precio en el tiempo a la medida que cambie el precio del activo subyacente. O sea, en este caso, las acciones subieron a 55. Con un precio de ejercicio 49, obviamente estas opciones son atractivas, porque yo podría ejercerla ya mismo y ganarle $6 a cada acción, menos lo que perdí por prima, ¿no? Pero podría ejercerla. Sin embargo, si quiero, también podría agarrar y venderle ese derecho a alguien más y listo, pues, que es lo que vamos a hacer. Lo que necesitamos saber entonces es cuánto cuestan hoy las opciones. Yo en su momento pagué 220 por opción, pero cuánto cuestan, o sea, cuánto es lo que cuestan hoy para saber cuánto le voy a sacar. Entonces, para eso, nos da una nueva prima por tiempo. Prima por tiempo. 3 meses. Sería de 65. Entonces, ¿cuál es el precio hoy de las opciones? El precio por call más 3 meses. Sería la prima por tiempo, que en este caso es 65. Fíjense que se reduce porque pasaron 3 meses, justamente, en la medida que pasa el tiempo vale menos. Más el valor fundamental. Sería la diferencia entre el precio de mercado hoy y el precio de ejercicio. Por 100. Lo estoy haciendo de una vez en la misma fórmula para ocupar menos espacio, ¿no? Y nos da esto que está acá. 665 es lo que costarían hoy esas opciones cada una. Fíjense que al principio costaban 220, hoy lógicamente cuestan más porque el potencial de ganancia es mayor. Bueno, pues vamos a repartir. Entonces el precio por cal sería de 665. ¿Cuál sería mi rendimiento? Bueno, como ya a este punto lo sabemos, para calcular rendimiento necesitamos saber dos cosas. Primero, cuánto le voy a ganar a la inversión y segundo, cuánto fue lo que invertí inicialmente para obtener ese beneficio. Entonces, la inversión inicial sería el precio de cada opción, pero ¿cuántas compré yo? Compré 2. Entonces mi inversión inicial fueron $440. ¿Cuál es mi ganancia? Bueno, mi ganancia sería los 665 los que le voy a vender, menos los 220 que me costaron. En este caso por 2, porque son 2 opciones las que estoy revendiendo a ese precio. ¿Cuál es entonces mi rendimiento? Simplemente divido la ganancia entre la inversión inicial. Y me da que le estoy sacando 202,3% a esta inversión. Y sí, suena como mucho, pero en el caso de las opciones suelen ser bastante volátiles y bastante con un rendimiento bastante alto. Entonces, ¿es posible? Sí, es posible que esto pase. Entonces le sacas un rendimiento de 202,3%. Ese sería el caso de la respuesta C. Luego viene el caso de si en lugar de comprar opciones, yo hubiera comprado las acciones directas. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que pones el rendimiento? En formato, te vas para acá arriba y tienes aquí el porcentaje. Entonces él te lo pone y yo lo que hago es que le pruebo las comas aquí. Sí, aquí le puedes poner más o menos decimales. Eso lo estoy poniendo como chévere. Entonces, el rendimiento son 202,3. Vamos con la siguiente que dice, si en lugar de comprar opciones,
yo hubiera comprado acciones directamente, ¿cuál habría sido el rendimiento? Asuma que recibió dividendos por acción durante el periodo de tenencia. Ok, ahora lo que vamos a hacer es sacar el rendimiento en este otro escenario. Entonces, lo primero que necesitamos es cuál habrá sido la inversión inicial si lo hubiera hecho con acciones. Vamos a ponerlo aquí, acciones. Si lo hubiera hecho con acciones en vez de comprar las opciones, mi inversión inicial habría sido los $50 al principio de este ejercicio por las 100 acciones que compré. ¿Sí? Me habría tenido que gastar las 100, disculpen, serían por 200 acciones. ¿Sí? Tendría que desembolsar $10.000. ¿Por qué 200 acciones? Bueno, porque estoy comprando dos opciones call. Cada opción me trae 100 acciones. Entonces, comprar dos opciones call sería equivalente a comprar 200 acciones, ¿no? Solo que en este caso, como lo estoy comprando al inicio del ejercicio, o sea, hace 3 meses, yo habría tenido que pagar $50 por cada una de esas acciones. ¿Sí? No vas a embolsar 220 como pasó aquí con el call. No, sino que estoy comprando las acciones. O sea, tendré que pagar $10.000 en total para tenerlo. Esa sería la inversión inicial. Y sería el valor inicial de las acciones. Estos son 100 acciones porque así es como está estandarizado. Cuando tú compras un call o un put, te da el derecho a comprar o vender un paquete de 100 acciones. ¿Por qué? Bueno, porque es el estándar al que llegó el mercado. ¿Hay opciones que tengan más o que tengan menos de 100 acciones? Sí, puede pasar, pero el estándar es que tenga bloques de 100 acciones y por eso se trabaja así. O sea, tú vas a asumir que tiene 100 acciones porque así es como se maneja en términos generales. A menos que te diga lo contrario del ejercicio, siempre tiene 100. ¿Por qué? Porque, bueno, fue el acuerdo al que se llegó. No sé, convención. Chévere. Entonces, la inversión inicial, si son acciones, serían $10.000. Y ahora lo que vamos a ver es cuánto le sacamos. Pues si hubiera ocurrido todo esto mismo, que suben a 55 y tal, pero con acciones. Entonces, la inversión inicial es esta. Y vamos a ver qué pasa. Entonces, valor en 3 meses de la inversión sería las 200 acciones por el nuevo precio de mercado, que era 55. O sea, valdrían 11.000. Y ahora entonces vamos a sacar cuánto le hubiera sacado. Tendría el valor, disculpen, serían 11.000 y además tengo que sumarle cuánto le hubiera ganado por dividendos. Por dividendos yo le hubiera sacado $1 por cada acción. Y si eran 200 acciones, bueno, 200. Mis ganancias de capital serían el valor 11.000 al final del ejercicio menos el valor inicial. Serían 1.000. ¿Sí? Una pregunta. Esa Dime. parte de los dividendos que tú colocaste $1 por las 200 acciones, ese, yo puedo poner ese, por lo menos en vez de 1, puedo poner 5 o tiene que ser 1. Bueno, en este caso es 1 a juro porque te dicen que es $1 de dividendos por acción. Si fueran $5 de dividendos por acción, chévere, los pones por 5. ¿Sí? O sea, esto es cuánto ganaste en dividendos por cada acción. Como te dice aquí el ejercicio. No lo veía. Ok, por eso, porque el ejercicio te dice, asuma que recibió. Ok, ya lo vi. Ok. Ya Buenísimo. lo vi. No lo había leído. Gracias. Ok. Buenísimo. Entonces, listo, tienes acá dividendos, tienes ganancias. Entonces, ¿cuál fue el beneficio de la inversión? Sí, beneficio o ganancia. Como puse en el anterior, vamos a mantenerlo igual. Entonces, total, vamos a ponerle aquí porque hay dos fuentes. O sea, dividendos más ganancias de capital. Entonces, el rendimiento, en este caso, sería mis ganancias entre mi inversión inicial. Tendríamos 12%. Entonces, sustancialmente menor el rendimiento. Por supuesto que aquí hay que tomar en cuenta una cosa importante. El rendimiento con respecto a lo que invertimos inicialmente, obviamente es menor, porque el desembolso inicial con el CAL eran $440. O sea, y le sacamos $890. Obviamente sacamos más del 100%. ¿Y resté? Fíjense que aquí no resté, menos 1. Por lo tanto, restar el 1. 100%. No, mentira, no hay que restarle porque es el beneficio. Muy bien. Le saqué el doble a lo que invertí. O sea, la ganancia es altísima en términos porcentuales, pero fíjense que el valor absoluto es 890. En el caso de las acciones, el rendimiento es menor porque la inversión inicial es mucho mayor. ¿Sí? Comparen 10.000 contra 440. Muchísimo. Pero fíjense que en términos absolutos, y eso es importante notarlo, ganaste más en términos absolutos con las acciones que con las opciones. ¿Sí? Porque aquí ganaste 890 y aquí te ganaste 1.200.
Obvio que para adquirir estos 1.200 tuve que pagar muchísimo más. Pero bueno, en rendimiento es mejor las opciones, pero en términos absolutos las acciones te dan un pelín más, porque obviamente implican más desembolso. Pero bueno, ya estaría aquí listo el ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Chévere, entonces seguimos con el próximo ejercicio. Que es el caso 2, que es cuando quiero adquirir opciones para hacer cobertura. ¿Sí? Cuando adquiero una opción por cobertura, eso es más o menos así como poner un stop loss, solo que en vez de simplemente cerrarme la operación, como haría un stop loss, es que yo voy a recuperar parte de las pérdidas por la opción que voy a comprar, ¿sí? Para cubrirme. Ajá, ya, Rommel pregunta. El hecho de que haya mayor desembolso no significa siempre un mayor beneficio en términos relativos, ¿no? No, en términos relativos no. De hecho, fíjate cómo justamente en términos relativos, en este caso es peor. Precisamente por eso, porque tuve que invertir mucho más y el aumento que me dio en términos de ganancias fue menos que proporcional que el aumento que tuve que hacer para comprarlo. O sea, me pagué mucho más y la ganancia no aumentó tanto como, o sea, en la misma proporción. Por eso es que el rendimiento relativo es menor, pero el rendimiento en términos absolutos sí fue más alto, ¿no? En este caso, que es la diferencia. Chévere. Quedan 10 minutos según Zoom. O sea, esto si se corta les paso el próximo link y reconectamos hasta las 10. Entonces, vamos para acá. Por cierto, si no terminamos hoy, porque es posible que no terminemos, de hecho estaba planeado que no necesariamente completamos todo. Yo igual les voy a pasar esto por el grupo, pero completamos la próxima semana la explicación. Probablemente no nos chance de terminar los dos, pero bueno, vamos a hacer lo que salga. Entonces, dice, las acciones de Apple cotizan a 300, porque esto es cobertura. Cotizan a $300 y usted decide hacer una compra de 100 acciones. En paralelo, compra una opción put con un precio de ejercicio de 290 a 3 meses por 250. Determine cuál sería el rendimiento si el precio aumenta a 320, cuál sería el rendimiento si el precio decrece a 270 y cuál sería el rendimiento en ambos casos si no hubiéramos adquirido la opción, o sea, si no nos hubiéramos cubierto. Vemos los datos. Entonces, precio de acción hoy serían 300. Ok, y decidió hacer una compra de 100 acciones. ¿Sí? Entonces, inversión inicial. Como vamos a hacer puros cálculos de rendimiento, una vez lo tenemos. Inversión inicial, esto por esto. Inversión inicial, esto que está acá. Nos dice, se compra un put con un precio de ejercicio de 290. Ok. Esto es importante porque a la inversión inicial vamos a sumarle el precio que pagamos por el put. Lo compramos por 250. $250. Sumarle esto al desembolso inicial. Y precio de ejercicio vamos a ponerlo por aquí. 290. Nos pide determinar el rendimiento si el precio aumenta a 320 por acción. Entonces vamos aquí a escenario A. En el escenario A, el precio por acción va a ser de 320. Entonces, ¿cuál sería el rendimiento acá? Bueno, vamos a sacar esto, las ganancias de capital y todo lo demás. Como el precio sube, sube el valor de mis acciones. El valor de acciones sería 320 por las 100 acciones que compré. Serían 32.000. Yo tendría, esto sería el valor de las acciones. Eso me generaría ganancias de capital por 32.000 menos esto justamente el valor de mis acciones, que bueno, lo podemos retar aquí directamente. Estaría sacando un beneficio de 1.750 en total. El caso de la opción, ¿qué va a pasar? Yo compré la opción put que me da el derecho a vender las opciones a 290. Lógicamente, si el precio subió a 320, yo no voy a ejercer mi opción, porque ¿para qué voy a vender yo las opciones a 290 si puedo, sencillamente, venderlas a 320 del mercado? Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a venderlas, voy a ganarme 32.000 al venderlas a ese precio, y eso me va a dar un margen de beneficio de 1.750. Sí, podemos ponerle incluso ganancias aquí directamente, pues no,
Sí, o capital, no importa. Entonces, bueno, voy a sacar de ganancia 1.750. Entonces el rendimiento va a terminar siendo los 1.750 que me estoy ganando entre mi inversión inicial. Esto que está acá, y tendré un beneficio de 5,8%. Sería mi rendimiento en el primer escenario. Samuel, pero una pregunta. ¿Esas ganancias no le deberías quitar los 250 de la compra del put? Sí, de hecho lo saco porque fíjate que aquí lo que estoy restando es los 32.000 menos 30.250. Esto incluye Ok, el ok. 30.000 de las acciones y los 250 del put. Pero chévere, gracias. Entonces sacamos un rendimiento de 5,8. Luego, escenario B. Vamos a copiar acá. Me dice cuál será el rendimiento si el precio decrece a 270. Bueno, entonces, precio de 270. ¿Y qué va a pasar con las acciones? Fíjense que esto está dando lo que sería. Mis acciones valdrían en este momento 270 por 100. Pero aquí viene una cosa importante. Como el precio bajó a 270, el valor de las acciones al que yo las voy a vender no es exactamente 270. ¿Por qué? Porque yo tenía una opción put que me da el derecho a venderla a 290. Aquí sí tiene sentido ejercer mi opción porque, oye, bajó a 270, las puedo vender a 290, las vendo a 290. Y el valor de las acciones entonces, en este escenario B, más que, o sea, no hay que multiplicarlo por el precio de 270, sino que lo multiplicamos por el precio de ejercicio. Porque ese va a ser el valor al que yo las puedo vender en este segundo escenario que estoy cubierto. Entonces, aunque deberían de las 27.000, las voy a vender a 29.000. ¿Por qué? Porque tengo mi opción put que me da derecho a hacerlo. Entonces, en este caso, voy a tener unas pérdidas, ciertamente, que sería los 29.000 que lo vendo, menos los 30.250 del desembolso inicial. Mi rendimiento sería, vamos a sacarlo completo, estos 1.250 entre el desembolso inicial, que era, vamos a ponerlo así mejor, los 30.250. Entonces tendría una pérdida de 4,1%, pero fíjense que como me cubrí, esta pérdida fue un poco menor, porque si en vez de vender las 29.000 los hubiera vendido a 27.000, lógicamente habría perdido 2.000 adicionales y estaríamos en un peor escenario. Entonces, en este caso, la cosa fue mal porque, bueno, el precio cayó. Yo pensé que iba a subir, pero el precio cayó. Solo que perdí menos porque estaba cubierto. Ahora, estas son las primeras dos preguntas que son el escenario A y B, pero ¿qué hubiera pasado si no hubiera comprado las opciones? Ok. En el caso de la primera, del primer escenario, que es el favorable, se hubiera mantenido que nada, el precio sube, mis acciones valdrían $32.000 y yo de ganancia hubiera obtenido 32.000 menos, pero en este caso hubieran sido simplemente menos 30.000. ¿Por qué? Porque en el caso B, en el segundo caso, quiero decir, en el que yo no tengo las opciones, yo no tengo por qué desembolsar 250. Así que lo ponemos acá. Para evitar confusión. En el caso sin opciones, mi inversión inicial simplemente van a ser los $300 por acción por las 100 acciones que compré, que son 30.000. Entonces, en este caso, la ganancia sería precisamente esos 32.000 menos 30.000. Y mi rendimiento sería 6,7%. ¿Sí? Un poco mayor que el que obtuve en el escenario A. Lógicamente porque la ganancia, si se dan cuenta, es, entre comillas, la misma, en el sentido que las acciones, las dos las voy a vender en 32.000. La diferencia está en que el desembolso inicial que hice en el escenario A es un poco mayor, específicamente $250 mayor por la prima que tuve que pagar para las opciones. En este segundo caso, como no pagué la prima, estoy ganando lo mismo, entonces mi rendimiento mejora un poquito más. Y queda así, 6,7%. Ahora, en el otro caso, escenario B, vamos a ver qué hubiera pasado. En el escenario B, donde el precio bajó a 270, aquí la cosa sí es distinta. Porque sería, o sea, al yo vender las acciones, como no estaba cubierto, no las puedo vender a 290. Voy a tener que venderlas a los 270 que cuestan en el mercado. O sea, las hubiera vendido a 27.000 en vez de 29.000. Y la ganancia que yo hubiera obtenido, en este caso pérdida, habrían sido 27.000
menos 30, o sea, hubiera perdido $3.000 en vez de 1.250. Y el rendimiento hubiera sido de menos 10%. Entonces, lógicamente, al yo estar cubierto, limito mis pérdidas a el nivel del precio de ejercicio. ¿Sí? Hasta ahí es donde yo voy a perder. Aquí el precio pudo haber bajado a, no sé, a 5. Pero fíjense cómo la pérdida se mantiene en 4,1%. ¿Por qué? Porque el valor al que yo voy a vender las acciones es 2.90 fijo. Eso fue lo que yo hice al cubrirme. ¿Sí? No voy a perder más de 4,1%. Y mis ganancias son infinitas, porque si el precio subiera, no sé, a 1.200, fíjense cómo esto se dispara. Y no hay rollo, simplemente no ejerzo mi opción y ya. Pero mis pérdidas sí están limitadas. ¿A qué? Al precio de ejercicio. Sin embargo, en el caso que no estoy cubierto, si el precio llegara a bajar a 5, fíjense cómo las pérdidas crecen. ¿Por qué? Porque no estoy cubierto y eso puede bajar indefinidamente. Y si no tenía stop loss, bueno, nada, listo, adiós. Si mis pérdidas se van a dar y nada, no nada que hacer. Entonces esa es la importancia de tener cobertura o la utilidad pues, que tiene en la cobertura utilizando opciones. En el caso de las ganancias, lo único que tengo que hacer aquí restringo mis ganancias, mis pérdidas, pero bueno, ¿a qué precio? Un poquito menos de rendimiento. Eso es todo. Pero lo que puedo estar seguro es que no voy a perder más que lo que define el precio de ejercicio. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta?